En este video hablaremos acerca del proceso constructivo de edificaciones aporticadas y de albañilería confinada. Entonces comenzamos con el proceso constructivo de construcciones aporticadas. Proceso constructivo del sistema aporticado. Quien les habla es el alumno Rixer Omar Valverde Acevedo. Para empezar tenemos el paso 1, que es la lectura del plano. En este caso se deberá detallar tanto las medidas como de la altura del castillo, la altura del edificio o cualquier edificación, y también la profundidad de la zapata. Tenemos el replanteo y explanación del terreno. En el replanteo buscamos pasar las medidas de la edificación misma al área de trabajo, en este caso el terreno. En la planificación buscamos tener un mismo nivel a todo lo largo del área del terreno. En las excavaciones tenemos que se harán bien de manera manual o con la ayuda de alguna maquinaria, esto dependiendo de la profundidad y dimensión de la zapata. Posteriormente con un solado, que es el concreto pobre, el cual sirve para aislar el terreno del concreto nuevo que se va a fundir. En el paso 4 tenemos la ubicación de la formaleta, el cual solamente consiste en un encofrado, y también al finalizar se ubicarán las parrillas de las zapatas. En el paso 5 tenemos la ubicación de los castillos, el cual obviamente serán de las columnas, y a su vez se ancla a la parrilla de la zapata por medio de amarres de alambre. En el paso 6 tenemos lo fundido de zapata, el cual consiste en vertir el concreto al área designada. Posteriormente se tendrá que hacer el curado. El curado mayormente toma de duración entre 7 a 15 días, pero esto depende de su resistencia, con lo cual lo más recomendado sería hacer un curado de 15 días. Luego se implementan las vigas de amarre. Esta viga de amarre estarán conformadas por dos varillas superiores y dos varillas inferiores, aunque esto tiende a variar. En el caso de la imagen podemos ver que son de 3 superiores y 3 inferiores. También estarán compuestas por los famosos estribos a lo largo de toda la viga. El siguiente paso es el fundido de las vigas de amarre. Luego de haber realizado aquello, se funde la placa de cimentación y se montan las formaletas de las columnas. Es decir, una vez llenada la placa, las formaletas de las columnas están ubicadas y listas para poder hacer el vaciado. Luego, teniendo esto, partimos el concreto desde la parte superior hasta la inferior. Para ello, luego del llenado, tenemos que utilizar el respectivo vibrador, el cual es un instrumento que nos sirve para poder dejar la columna sin espacios y para que pueda quedar bien compacto. Luego de ello, después de que el concreto esté endurecido, se comienza con el curado, que como debemos saber, el curado dura entre 7 a 15 días, con un riego constante. Para que el concreto llegue al 70% de la resistencia, debemos montar amarres superiores, las de contrapiso y los aceros de la losa entrepiso. Y para el siguiente paso se funde, y así es como se crea la primera forma. Ahora hablaremos acerca de la construcción de una edificación que posee una estructura de albañilería confinada. Bueno, yo les hablaré acerca de las cimentaciones en la albañilería confinada. Pues básicamente está definida como la parte de la estructura pues encargada de transmitir las cargas al terreno, ¿no? Dentro de ellas pues tenemos las cargas propias, vigas, columnas, muros y techo. Las sobrecargas conformada por las personas, muebles y las cargas eventuales, ¿no? Vientos y sismos. Debido pues a la presencia de muros portantes, el tipo de cimentación que se usa generalmente es el denominado cimiento corrido, ¿no? Que está construido con cemento más hormigón más agua más un 30% de piedra grande, ¿no? Pues en un tamaño máximo de 10 pulgadas.
Es importante tener en cuenta que las medidas del cimiento corrido pues dependen básicamente de dos factores, ¿no? El primero pues se basa de acuerdo al tipo de suelo, ¿no? Como se sabe, existen diferentes tipos de suelo y pues cada uno de ellos tiene sus propias características, ya sea de tipo arcilloso, arenoso. Además, pues su peso máximo a soportar, grado de humedad, cantidad de sales, sulfatos, entre otros. A modo de información referencial y orientadora, podemos considerar lo siguiente, ¿no? Para un suelo normal, tenemos lo que vendría a ser el conglomerado o la mezcla de grava y pues arena, ¿no? Lo que vendría a ser el tipo de suelo. El suelo blando, arena suelta o arena fina o pues arcilla o simplemente suelo húmedo. Eso como información adicional, ¿no? Además, si que deseamos saber la profundidad mínima de la zanja, pues debemos considerar lo siguiente, ¿no? 100 centímetros para suelo normal, 120 centímetros para suelo blando. Si se trata del cimiento, pues el ancho mínimo 40 centímetros si se trata de un suelo normal, 60 centímetros si se trata de un suelo blando. Altura mínima 80 centímetros para un suelo normal, 100 centímetros para un suelo blando. Datos válidos solo para viviendas de 1 o 2 pisos. Segundo, del peso total a soportar. Este es el segundo factor del cual pues dependen las medidas definitivas y precisas del cimiento corrido, ¿no? El peso total a soportar no es igual para todos los cimientos, pues algunos soportan más que otros dependiendo del número de pisos y también de la ubicación, ¿no? En planta de los cimientos. Esto también tenemos que tomar en cuando al realizar el diseño estructural de la vivienda. La dosificación según el coeficiente de aporte, ¿no? Tenemos elemento estructural, cimiento, tipo, cimiento corrido, falsa zapata, ¿no? Y así. Y ahí pues tenemos justamente la dosificación y dado en peso, ¿no? ¿Cómo es su proceso constructivo? Primero, ejecutando el trazado, pues se procede a acabar la zanja de acuerdo al plano de cimentaciones, ¿no? Segundo, ya hecho ¿no? la zanja, se procede a compactar con un pistón, ¿no? O pisón, de forma que quede todo nivelado y uniforme, ¿no? Tercero, pues tenemos colocar las armaduras de las columnas. Cuarto, tenemos dejar lista pues las instalaciones sanitarias antes de vaciar los cimientos, ¿no? Pues justamente acá es importante decir que se debe tomar en cuenta esto mucho debido a que, ¿no? ¿Qué pasaría si quedaría un tubo de desagüe de agua dentro de una cimentación, ¿no? Pues sería complicado ya después hacer las reparaciones, ¿no? Porque hacer una excavación en un sólido de mezcla de cemento, piedra, pues simplemente sería complicado. Entonces estas precauciones se toman pues al momento de hacer las cimentaciones. Como sexto paso pues tenemos ya preparado el concreto, pues es transportado en carretillas y vertidos en la zanja en forma alterna con la piedra, ¿no? Desplazadora, vertiendo en el fondo una capa de mezcla antes de colocar las piedras, ¿no? O pues simplemente se recomienda no tirar las piedras, sino acomodarlas y cubrirlas totalmente para echar la segunda capa de piedra y así sucesivamente hasta llenar la zanja. Como séptimo paso tenemos, antes del endurecimiento del concreto se rayará y se dejará algunas piedras sobresalientes para lograr la adherencia en el sobrecimiento. Como octavo y último paso, generalmente la zanja para el cimiento pues no requiere encofrado, ¿no? Salvo que el terreno sea desminable, de ser así, pues hacer la estribación. Bueno, esto más que un paso sería una recomendación adicional. Muros en albañilería confinada. Hay dos tipos, muros portantes y muros tabique o no portantes. Los muros portantes son los que se emplean como elementos estructurales. Están sujetos a todo tipo de fuerza y además presentan continuidad en toda la edificación. Son los encargados de transmitir las cargas verticales y horizontales de la vivienda hasta la cimentación.
Muros tabique o no portantes. A diferencia de los anteriores, no reciben carga vertical y no son continuos. Deben diseñarse ante cargas perpendiculares a su plano originadas por el viento, sismo u otras cargas de empuje. Un error generalizado en el diseño de viviendas en albañilería confinada ocurre cuando éstas desarrollan abundantes muros en la dirección longitudinal y con poca presencia de muros en el sentido transversal. Es por eso que en el criterio actual se busca diseñar muros confinados con columnas y soleras en la dirección transversal. Para la construcción de muros de albañilería confinada, el elemento más común que se utiliza es el ladrillo fabricado en base a arcilla cocida. Para su selección se tienen en cuenta los siguientes aspectos. No debe contener materias extrañas como piedras o pajas en su superficie o interior. No debe tener fracturas, hendiduras, grietas o defectos similares. Debe ser de un color uniforme. Esto indica un buen cocimiento y control en la fabricación. Proceso constructivo de los muros de albañilería. El proceso inicia con el humedecimiento del ladrillo. Luego se mezcla la arena y el cemento en seco y posteriormente se agrega el agua para la preparación del mortero. Antes de asentar o colocar el ladrillo, se debe realizar la presentación del ladrillo sin mortero. A esto se denomina empatillado. Y luego se humedece la superficie del sobrecimiento. El siguiente paso es colocar el mortero. Se utiliza una tabla para que la mezcla no se caiga por las juntas. Para la colocación del ladrillo se asienta y se golpea suavemente con el mango de la espátula. No debe haber juntas de más de 1.5 centímetros de espesor, ya que esto podría debilitar el muro. Columnas de confinamiento. Las columnas son elementos de concreto reforzado indispensables para dar mayor resistencia a los muros. El refuerzo de las columnas, es decir, los fierros corrugados y estribos, dependerán de la altura, la distribución de los muros y el número de pisos de la edificación. El fierro debe levantarse desde el fondo de los cimientos y continuar hasta el techo o viga solera. Las columnas deben ser colocadas cada 3.5 metros para muros de soga y cada 5 metros para muros de cabeza. El último proceso de la construcción es la elaboración de la losa aligerada y sus respectivas vigas principales. Lo primero que se debe realizar es el encofrado. El encofrado está conformado por tablones de 1,5 pulgadas de espesor por 8 pulgadas de ancho. A su vez también los tablones se colocan en el sentido de la losa. También están conformados por soleras que deben tener una sección de 2 por 4 pulgadas como mínimo y también están conformados por pies derechos. Se procede a colocar las soleras y posteriormente los tablones que estarán en sentido contrario a ellas. Los tablones sirven para apoyar los bloques y también sirve como fondo de encofrado de las viguetas. Debemos asegurarnos que toda la parte inferior del pie derecho esté en contacto con la cuña a usarse. Los pies derechos deben estar en posición vertical y no inclinadas para que puedan funcionar adecuadamente. Se procede con el armado del acero de las vigas. El acero longitudinal resiste los esfuerzos de flexión, mientras que los estribos resisten los esfuerzos de corte. El acero de corte se coloca preferentemente cerca de los apoyos. Las dimensiones de las vigas se hallan en el predimensionamiento, donde el peralte lo hallamos dividiendo la luz mayor entre 10 y el ancho lo hallamos dividiendo el peralte entre 2. Necesitamos conocer el espesor de la losa, así como las dimensiones de las vigas. Podemos obtener predimensionando calculando la luz mayor sobre 25. Los bloques se deben colocar procurando que no queden espacios vacíos entre ellos para evitar fugas de concreto. Los bloques deben estar alineados correctamente. El acero está compuesto por acero positivo, acero negativo y acero de temperatura. El acero positivo está conformado por aquellas varillas corrugadas colocadas a lo largo de las viguetas.
El acero negativo está conformado por bastones y balancines. Los bastones son varillas en forma de L colocados en los extremos de las viguetas. Para el gancho del bastón se debe considerar una doblez de 90 grados, más la extensión mínima de 12 veces el diámetro de la barra. Los balancines son varillas sin dobleces que se colocan en la parte central de la vigueta. El acero de temperatura tiene un menor diámetro respecto a los positivos y negativos. Se coloca en la losa en dirección perpendicular a la vigueta. Las instalaciones eléctricas no se deben atravesar las viguetas, sino se debe colocar en los bloques. El último proceso es el vaciado de concreto, pero antes de eso se debe humedecer los bloques para que no absorban el agua del concreto. Posteriormente se procede a llenar en primer lugar las vigas y viguetas y luego la losa superior hasta cubrir una altura de 5 centímetros.